quisiera compartirles en esta noche acerca de un hombre de Dios que fue usado por Dios de una manera muy especial. Quizás él no lo sabía, no lo pensaba, pero Dios es así. Muchas veces nos sorprende. Los planes de Dios son muchas veces misteriosos, pero Dios nos sorprende siempre con cosas buenas. Y así pasó con la vida de este hombre. Usted se imaginará de quién estoy hablando. Bueno, entre los capítulos 1 y 2 de Mateo se registra al menos 4 veces en las que Dios habló con este hombre llamado José. Y le habló por medio de un ángel a través de 4 sueños, ¿verdad? Bueno, las razones por las que Dios habló a José a través de un ángel por medio de un sueño fue para que él pudiera tomar una decisión trascendental en la vida. Luego le habló a través de un ángel para que él pudiera proteger a su familia. Y luego Dios le habló a través de un ángel para que él y su familia pudieran retornar al lugar donde Dios había planificado, al ambiente donde Dios tenía preparado para llegar a cumplir sus planes y propósitos para con esta familia. Así que, qué importante, ¿verdad? Que podamos nosotros ver la vida de este hombre. A lo largo de estos acontecimientos, entonces vemos cómo Dios lleva a cabo su plan de traer al Salvador, a Cristo Jesús, a este mundo. El Señor entonces trajo al Salvador a esta tierra por medio de su plan, un plan que Él tenía ya trazado, y aunque hubo situaciones adversas de todo tipo, tanto humanas como satánicas, sin embargo, Dios igual cumplió su plan. ¿Qué nos enseña esto? Queridos hermanos, que cuando Dios tiene un plan, Él lo lleva a cabo, Él lo realiza. No importa las adversidades y las fuerzas opositoras que se muevan, Dios siempre cumplirá su plan. No hay nada ni nadie que pueda detener, que pueda retrasar, que pueda frustrar o que siquiera pueda desviar el plan de Dios. Cuando Dios tiene un plan, Él lo realiza. Como dice su palabra, lo que Él quiere, lo hace en el cielo o en la tierra. Y no hay nadie que pueda estorbar sus propósitos. Dios lo lleva a cabo. Y hermanos, Dios llevó a cabo su propósito de traer al Salvador. Usó a este hombre José como uno de los instrumentos para poder llevar a cabo ese plan. Pero por otro lado, hermanos, vemos cómo Dios escogió a José, lo dirigió de forma maravillosa y sobrenatural, porque, hermanos queridos, Dios siempre escoge y dirige a hombres fieles y obedientes para el desarrollo de sus planes. ¿Puede repetir eso conmigo? Dios siempre escoge hombres fieles y obedientes para llevar a cabo sus planes. Amén. Si nosotros, hermanos, entendemos eso, podemos entender también la necesidad entonces de ser eso, precisamente, fieles y obedientes. Y Dios en este tiempo también está llamando, hermanos, y escogiendo hombres así, fieles a Dios, fieles a su familia, obedientes a la palabra de Dios y con la humildad necesaria como para oír de Dios y humildemente hacerle caso. Amén. Y eso es lo que vemos en la vida de José. Pero bueno, vamos a empezar entonces a ver esos momentos en que Dios habló a José de una manera sobrenatural por medio de un ángel para darle dirección. Dios le da dirección a José. Mire, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Todos, por favor, abran sus Biblias. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21 y luego el versículo 24. Miren lo que dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José,
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Hermanos, aquí vemos cómo el Señor guía a José a tomar una decisión importante, una decisión trascendental. ¿Qué tan importante era esta decisión? Bueno, la decisión de casarse. Dígame si no es importante la decisión de casarse. Claro que es importante. Todos nosotros en algún momento tenemos que elegir al compañero o a la compañera de la vida, ¿verdad? El casarse no es una decisión que debemos tomar a la ligera, porque debemos saber que es una decisión para toda la vida. Y hermanos, el casarse con una persona va a determinar muchos aspectos de nuestra vida. Va a determinar, hermanos queridos, por ejemplo, nuestra personalidad. ¿Sabes que la persona con quien tú pasas mucho tiempo afecta e influye tu personalidad? Entonces, la persona con quien tú te casas o te llegues a casar o te has casado ya, va a determinar mucho en tu personalidad, por ejemplo. Va a determinar la felicidad tuya en aspectos humanos, ¿verdad? Va a determinar quiénes serán tus parientes en el futuro. Va a determinar cómo serán tus hijos, qué carácter tendrán, ¿verdad? Bueno, depende de con quién te cases, ¿verdad? Va a determinar, hermanos, muchos aspectos de nuestra vida. Va a determinar también tu vida espiritual. Va a determinar si vas a servir o no al Señor y cómo le vas a servir. Entonces, el casarse no es una decisión que uno debe tomar a la ligera. Debe uno pensarlo mucho y saber que será para toda la vida. José iba a tomar una decisión trascendental, importante, por el hecho de que se iba a casar. Pero no solamente por eso, sino porque tal vez él no lo sabía, pero él llegaría a ser el padre adoptivo del Salvador del mundo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Una decisión sumamente importante, trascendental. En el caso de José, hermanos, aunque, como le decía, él no lo sabía al comienzo, su matrimonio no solamente afectaría su vida, afectaría la vida de su familia, obviamente, pero la vida de todos los seres humanos en esta tierra. Los de antes, los que viven hoy y los que todavía vendrán. Imagínense. Se ha puesto a pensar que una sola decisión no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a tu familia y el futuro de muchas personas en el futuro. Qué tremendo, ¿verdad? Inmensamente grande. Bueno, el matrimonio de José iba a ser así. Ahora, hermanos, como todos sabemos, José ya se había comprometido con María. Es lo que nos dice la Biblia. Él estaba comprometido para casarse con ella. Todavía no se había casado, todavía no estaban conviviendo, no estaban juntos, pero de pronto él se entera que su novia, aquella que iba a ser su esposa, con quien él estaba comprometido, de pronto está embarazada. Y él sabe, yo no le he tocado. Entonces, la deducción lógica, hermanos, es que, humanamente hablando, José pensó lo siguiente: ella me ha sido infiel, ella me ha engañado, ha estado con otro, ha cometido inmoralidad y producto de esa inmoralidad, ella ha quedado embarazada. Ahora, hermanos, él está en un dilema. Él ve solamente una salida. Tengo que dejarla. No puedo casarme con ella. Ahora el dilema, ¿dónde está? ¿La dejo de forma respetuosa y muy discretamente o la denuncio públicamente por el delito que ella ha cometido de ser infiel? Él está pensando en eso. Lo que la palabra de Dios dice es que él era un hombre justo. Y como él era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente. Bajo las leyes de su tiempo, una mujer que había cometido infidelidad o inmoralidad debía morir apedreada. Así que él
en su derecho podía exigir que eso se haga. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que José era justo. Y aquí, hermanos, vemos algo diferente. Los justos siempre hacen la diferencia. El Hijo de Dios, el cristiano, aquel que ama a Dios y conoce a Dios, es diferente a las personas que no conocen a Dios. José era justo, era un hombre temeroso de Dios, y porque era temeroso de Dios, no iba a actuar como la mayoría de la gente. Él actuó diferente. Él dice entonces, porque era justo, él dice, la pensaba dejar, pero de forma discreta y respetuosa. Hermanos, qué importante, ¿verdad? Porque cuando una persona no conoce a Dios, cuando una persona no tiene ese encuentro y esa relación personal con Dios, ¿qué es lo que pasa? Actúa normalmente de forma injusta, actúa de forma violenta, actúa de forma agresiva. Él podía hacer uso de su derecho legal y podría haber dicho, esa mujer me fue infiel, y movido por la ira, por la cólera, por el despecho, por su hombría lastimada, ¿verdad? Pudo haber dicho, apedréenla, y hubiera estado en su derecho legal. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él era justo. Porque él era justo. Él era diferente. Amén. Entonces, hermanos, no actuó de forma como podía merecer la persona, sino por lo que él era. El cristiano no actúa de acuerdo a cómo la gente merece ser tratada. Actúa de acuerdo a cómo uno es. Quizás la gente que te rodea no merece que tú seas bondadoso. Pero tú no eres bondadoso y amable con ellos porque lo merezcan o no, sino porque tú eres justo. Porque tú eres diferente. Porque tú eres un hijo de Dios. ¿O no? Espero que así sea. Entonces, posiblemente tu esposo, tu vecino, tus padres, la gente que te rodea, tal vez no merecen que tú seas amable con ellos. Pero no depende de si ellos lo merezcan o no, depende de quién eres tú. Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién eres tú? Porque si tú eres justo, si tú eres un hijo de Dios, tú actuarás de una forma distinta, de una forma acorde a la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos? Ahora, hermanos, algo muy importante que dice aquí la palabra del Señor. Entonces, José estaba meditando en su corazón, pensando, dice algo muy interesante aquí. José no actuó movido por la ira, la cólera, la envidia, el despecho, ¿verdad? Herido en su hombría u orgullo humano. No actuó por eso. Él actuó porque era un hombre justo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que él estaba buscando. Y por eso dice acá, pensando él en esto. Qué interesante lo que dice, ¿verdad? Pensando él en esto. Y esta es otra marca de un cristiano. El cristiano no actúa movido por sus impulsos. El cristiano piensa antes de actuar. Dile que está a tu lado, los hijos de Dios no actúan movidos por sus impulsos. Los cristianos piensan antes de hacer algo. Hermanos, pensando él en esto. Él pensó, ¿qué voy a hacer, Señor? Seguramente que en lo que estaba meditando, seguramente que en lo que estaba pensando, él estaba consultándole a Dios. Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, él estaba meditando, buscando la salida. Hermanos queridos, el cristiano piensa antes de actuar y piensa de forma bíblica, piensa de forma espiritual, piensa según la voluntad de Dios, no por sus impulsos, no por emociones, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día, lo vemos a diario, actúa movida por sus impulsos, actúa movida por sus emociones, actúa movida por lo que siente y hace, y después dice, ¿por qué lo hice? Primero actúa impulsivamente y después recién piensa, cuando debería ser al revés. Pero los cristianos somos llamados a pensar antes de actuar. Amén. Y a pensar de forma espiritual, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios, guiados por la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, así estaba allí
pensando y meditando José. Todos sabemos ya lo que José hizo, ¿verdad? En ese momento, mientras él está pensando, Dios viene a él y le habla a través de un ángel. José, no tengas miedo recibir a María tu mujer. Bueno, es que José no era un superhombre. Si el Señor le dice que no tenga miedo es porque seguramente tenía miedo, ¿verdad? Hermanos, los cristianos no somos superhombres. A veces tenemos miedo. Claro, es increíble pensar que un hombre como usted y como yo tengamos miedo, ¿verdad? Pero tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos miedo. Y el Señor, cuando, hermanos, aquí está lo maravilloso de Dios. Cuando de verdad y de corazón tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios sabrá guiarte. Dios sabrá hablarte. La pregunta es, ¿quieres de verdad y de corazón hacer la voluntad de Dios o quieres que Dios apruebe lo que tú quieres hacer? Ahí está la clave. Porque muchas veces buscamos respuestas y pedimos que Dios nos guíe, pero no queremos que Dios nos dirija. Queremos que Dios apruebe lo que queremos hacer. Y hermanos, cuando actuamos así, difícilmente Dios nos va a guiar. Pero si nos rendimos, como quizás José estaba ahí rendido, y él de verdad estaba buscando, Señor, ¿qué quieres que haga? De verdad, Señor, dime lo que tú quieres que yo haga. El ángel se apareció y le dijo algo que quizás sorprendió a José. Quizás José estaba pensando solo en dos salidas. Señor, ¿la dejo en secreto o la dejo denunciándola? Ella me ha engañado, no merece misericordia. ¿Pero qué hago? ¿La denuncio o simplemente la dejo? ¿Qué hago, Señor? Él estaba pensando quizás en dos salidas, pero ¿sabes? Dios siempre piensa más allá de nosotros. Y el Señor le salió con una tercera salida. ¿Cuántas veces hemos estado en una encrucijada y pensamos solamente o es blanco o es negro? El Señor dice, ni blanco ni negro, gris. ¿Ah? ¿Te ha pasado alguna vez en que Dios te sorprende con una tercera salida que tú ni te imaginabas? Bueno, eso le pasó a José. Él estaba diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿O es esto o es aquello? El Señor le dice, no, ni esto ni lo otro. Cásate con ella. Y no tengas miedo. No te preocupes. El hijo que ella tiene no es producto de una inmoralidad. Es producto de una obra de Dios, del Espíritu Santo. Es más, tú tendrás el privilegio de ponerle nombre y de ser su padre adoptivo. ¡Wow! Hermanos, muchas veces Dios nos invita, nos llama a ser parte de su obra. A veces no lo entendemos, pero cuando somos humildes y estamos listos para escucharle, Dios sabrá guiarnos para que cumplamos con el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que los propósitos de Dios son siempre buenos? Amén. Claro que sí. Ahora, hermanos, no siempre estamos conscientes de todo lo que Dios quiere hacer, pero lo que Dios espera es que seamos sencillamente obedientes. Amén. Dile al que está a tu lado, no siempre sabrás todo lo que Dios quiere hacer. Dile otra cosa, no necesitas saberlo todo. Lo único que necesitamos es confiar en el Señor y obedecerle. Eso, hermanos. José no sabía todo lo que iba a pasar, pero él tenía que confiar en el Señor y obedecerle. Nada más. ¿Me dejo entender? Entonces no siempre sabemos todo lo que va a pasar. Hay personas que para obedecer necesitan saber todo lo que va a pasar. A veces he conversado con algunas personas, algunos jóvenes especialmente, y siempre me sacan esta pregunta, ¿y cómo sé si me va a ir bien? ¿Cómo sé si todo va a salir bien? Yo le digo, no lo vas a saber, ni lo sabes. Posiblemente te vaya mal. Entonces no, aquí viene la clave. No sabes todo, pero lo que necesitas es aprender a obedecer. Y Dios sabe que Él tiene planes de bien para ti. Finalmente, Él siempre tiene planes de bien para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, a veces actuamos así. Señor, ¿y qué va a pasar?
Dime todo lo que va a pasar y entonces si tú me dices todo lo que va a pasar, yo te obedeceré. Lo que estamos diciendo muchas veces es, Señor, si me conviene, te obedeceré. Si no me conviene, ¿qué es lo que hacemos? Ay, nos hacemos los sordos, los disimulados, los que no escuchamos. A ver, repítemelo, Señor, dame una confirmación. Y cuando el Señor nos da confirmación, una reconfirmación, una reconfirmación, Señor. ¿No? Porque nos cuesta obedecer. Pero hermanos, ¿qué hizo José? El Señor le dijo y él cuestionó, demoró, no. Dice la palabra del Señor, hizo lo que el Señor le dijo. Obedeció. Yo creo que como padres, si vamos a tomar decisiones trascendentales para bien de nuestra familia, para bien de nuestros hijos, tenemos que tener un corazón humilde y aprender a confiar en la palabra de Dios y obedecer lo que el Señor nos dice. No siempre sabremos todo lo que vendrá, pero como padres, hablo a los varones y también a las hermanas, pero especialmente a los varones, tendremos que aprender a confiar en el Señor y obedecer a lo que Él nos dice. Y déjenme decirle, queridos hermanos, las decisiones más importantes y más trascendentales en la vida no siempre vienen revestidas como algo muy grande. Generalmente empiezan con decisiones cotidianas, comunes y corrientes de cada día. Amén. Como la decisión, por ejemplo, de levantarse a orar. Como la decisión de leer la Biblia, como la decisión de no permitirle a nuestros hijos que mientan, sino corregirles y enseñarles a que hablen la verdad. Como la decisión, hermanos, de que si hoy estás frente a un policía y él te pide soborno, le dices que no. Como la decisión, hermano, de no sobornar a ningún funcionario público, aun cuando él te pide algún regalito para acelerar el trámite. Claro, hermanos, esas decisiones pueden cambiar, pueden ser trascendentales. No sabemos el efecto de nuestras decisiones, sino a veces hasta después de un tiempo. Tú no sabes si le dices no al policía que te está pidiendo soborno o no a un funcionario que te está pidiendo una tajada. Si dices no a la mentira, tú no sabes si eso puede impactar tu vida, la vida de tus hijos, la vida de esa misma persona. Tú no sabes. Les compartí a los hermanos en el primer servicio. Este es un caso real, no es un cuento. Conversamos con mi esposa con una persona allá en Tumbes que la habían secuestrado por situaciones, bueno, que ahorita sería muy largo contar, pero la secuestraron. La llevaron fuera del país, a Ecuador e incluso hasta Colombia. Y la persona que había mandado secuestrarlo, luego lo pone delante de él, le hace una serie de cuestionamientos y cosas así, y al final llama a su sicario y le dice, mátalo, no lo quiero volver a ver a este hombre. Llévatelo. El sicario agarró y lo llevó a una zona desértica, lejos. Él mismo ni sabía, ni sabe hasta ahora dónde lo llevó. Luego el sicario lo pone frente a él y le dice, ¿no te acuerdas de mí? Y esta persona le dice, no sé quién eres. Mírame bien, le dice. ¿No te acuerdas de mí? Y él no se acordaba ni sabía. Para él nunca lo había visto. Y le dice, mírame bien. No sé dónde te he conocido, ni me acuerdo de ti. La verdad no sé quién eres. Y este sicario le dice, mira, una vez yo estaba buscando ayuda y a muchas personas le estaba pidiendo dinero, no tenía nada. Y la única persona que me ayudó fuiste tú. Tú me diste comida, me diste dinero, me ayudaste. Y aunque tengo la orden de matarte, no te voy a matar. Pero eso sí, desaparécete, le dice. Desaparécete, porque si te encuentran, a mí me van a matar. Así que él se desapareció, estuvo como 3 años, casi 4 años, lejos de su familia, hasta que todo se arregló. Pero hermanos, esa decisión que él tomó, él me contaba, yo ni sabía
lo que estaba haciendo. Es más, ni me acordé de ese hombre. Pero ese se convirtió en un sicario que luego mandaron que me mate. Y no sabía que por el hecho solo de ayudarle, él luego me perdonara la vida. Tú no sabes las decisiones que estás tomando hoy, qué importancia tienen para mañana. Las decisiones que tú tomas hoy para con tus hijos, qué importancia tienen para el mañana. Si hoy empiezas a hacer la voluntad de Dios con tu vida y con la vida de tu familia, Dios sabrá guiarte para bien, como lo hizo también con José. Y tú no sabes si quizás tus hijos hoy, a quienes tú educas y enseñas en la palabra de Dios con el ejemplo y también con enseñanza de la palabra, tú no sabes si eso va a repercutir tanto en tus hijos, que un día tus hijos serán de influencia, serán una autoridad en la ciudad, serán predicadores, pastores, evangelistas. No lo sabes. Si hoy tú tomas decisiones importantes en tu vida, si hoy empiezas a permitir que el Señor te dirija, como José dejó que el Señor lo guíe, esas decisiones que tomas hoy, en base a la voluntad de Dios, pueden cambiar tu vida, la vida de tu familia, y sabe Dios a cuántos más podrán bendecir y afectar para bien. Una decisión, ¿te das cuenta? Que el Señor nos ayude a dejarnos guiar por el Señor y podamos tomar esas decisiones tan importantes y tan trascendentales, ¿verdad? ¿Cómo respondió José? Sencillamente obedeció. José fue fiel y fue obediente a lo que el Señor le dijo. Dios siempre guiará de verdad a quien quiere hacer de verdad su voluntad. Y quien de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, también obedecerá cuando el Señor le hable. Amén. Ahora, hermanos, otro momento. Mire, Mateo 2:13 al 14. Mateo 2:13 al 14. Tengo que avanzar, hermanos. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Vinieron los reyes magos, le entregaron a Jesús sus regalos. Antes de eso ya se había levantado toda una especie de propaganda, porque estos reyes venían del oriente y se había dicho que el Mesías había de nacer en Belén, así que fueron a Belén. Pero Herodes, que era un rey malvado, realmente malvado, el emperador romano llegó a decir, prefiero ser el perro de Herodes que su hijo, porque el perro de Herodes estaba más seguro que sus hijos. Él había mandado matar ya a sus hijos antes, así que no tenía ningún escrúpulo en matar a alguien que podía estar amenazando su reino, como era un Mesías, en este caso el Señor Jesús. Quería matarlo. Hermanos, así que cuando los reyes magos terminaron de adorar al niño, se fueron pero por otro camino. Cuando Herodes se enteró de que había sido burlado, engañado por los magos, entonces él dio la orden de mandar a matar a todos los niños en Belén menores de 2 años. Así que ahí vemos, Jesús estaba siendo amenazado, estaba en peligro de muerte. ¿Y qué hace Dios? Envía a su ángel para hablar a José. Y hermanos, el ángel le dice, sal pronto. Era de noche, no sabemos a qué hora era. 12 de la noche, 3 de la madrugada, no sabemos. Pero en ese momento el Señor envió a su ángel y habló a José. Y José escuchó la voz del ángel. ¿Y qué dijo José? Uy, Señor, es muy tarde, un ratito más. Ya sé, Señor, un ratito más, que amanezca y yo te obedezco. El llamado era para que en ese momento él saliera. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho, ¿por qué mejor no esperamos a la mañana?
¿Se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si José hubiera, hermanos, cuestionado al Señor y hubiera dicho, Señor, ¿pero por qué? ¿Se ha puesto a pensar si en ese momento José se hubiera puesto a dudar y pensar, pero ¿es o no es la voz del Señor? ¿Será que quiere el ángel o no quiere el ángel? Si él hubiera estado razonando, tal vez no se hubiera levantado. Y si él, humanamente hablando, no hubiera obedecido a tiempo la llamada de peligro que le decía el ángel, ¿hubiera salvado a su familia? Humanamente hablando, no. Estamos seguros que Dios no lo hubiera permitido. Pero hermanos, si José hubiera desobedecido, Dios hubiera usado otro medio. Pero José hubiera perdido la bendición de haber sido el instrumento de Dios. Y así pasa con todos nosotros. A veces Dios nos está hablando, nos pide que hagamos algo, pero si nosotros no lo hacemos, Dios buscará a otro que lo haga. Pero nosotros habremos perdido la bendición de haber sido usados por Dios. Amén. Pero hermanos, continuamos. Herodes era un instrumento de Satanás para destruir los planes de Dios y para destruir a Jesús. Eso, hermanos, nos enseña que Satanás odia a la familia. Y al igual, hermanos, que quería destruir a la familia de José, él quiere también destruir tu familia. Satanás es un ser real, no es una fantasía. Algunos se equivocan y dicen, no, Satanás no existe, Satanás es una idea de la gente. No, Satanás es un ser real. Satanás quería destruir a la familia de José, usando a este rey Herodes, que era una autoridad. Y hoy también el mismo Satanás quiere destruir a las familias y puede usar a las autoridades como usó antes. Usted dirá, ¿cómo? Bueno, así como Herodes promulgó una ley malvada, también nuestras autoridades hoy pueden promulgar leyes malvadas que van contra la familia. Y debemos orar por ello. Y debemos estar atentos a eso. Y debemos estar listos para, hermanos, ver cómo proteger a nuestra familia en un mundo de tanta adversidad y tantas contrariedades. Tenemos que orar y estar alertas. Por eso nosotros como padres, hermanos, debemos estar atentos, debemos estar alertas, debemos oír la voz de Dios, debemos conocer la voluntad de Dios para que cuando surja por ahí alguna ideología, alguna ley, algo que vaya contra la voluntad de Dios, sepamos detectar y guardar y proteger a nuestra familia de esas situaciones, de esas cosas. Amén. Cuando amamos a Dios y amamos a nuestra familia, Dios siempre nos mostrará los peligros y nos guiará a hacer lo necesario para proteger a nuestra familia, así como lo hizo con José. Amén. El ángel le dijo a José, ¡huye! Y así también nosotros, hermanos, debemos huir de las acechanzas del enemigo y sacar a nuestra familia de las cosas que representan un peligro para nuestra familia. Debemos decirle a nuestros hijos, huye de esos programas televisivos que traen pensamientos y costumbres que no deben estar en el corazón de nuestros hijos. ¿Se ha puesto a pensar si José se hubiera demorado? ¿Cuántos padres hoy día se demoran en actuar? ¿Cuántos padres hoy día se demoran en poner normas en casa? ¿Cuántos padres hoy día se demoran en poner principios en el hogar y dejan pasar y no corrigen a tiempo? No debemos demorar en enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios, a leer la Biblia, a orar, a hacer lo que es correcto, a amar lo que es correcto. La felicidad no consiste, debemos enseñar a nuestros hijos, la felicidad no consiste en hacer todo lo que deseamos hacer. La felicidad consiste en hacer lo que es correcto, que nos guste hacer lo que es correcto. Enséñales a tus hijos a que les guste hacer lo correcto. Amén. Y en tercer lugar, hermanos, mire Mateo 2:19. Con esto ya terminamos. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá.
pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Hermanos, José tenía la responsabilidad de guiar a su familia. Obedeció al ángel cuando le dijo que vaya a Egipto. Pero hermanos, Egipto era un país pagano. No adoraban al Dios que adoraban en Israel. En Israel se adoraba al Dios de la Biblia, al Dios de verdad, al Dios que creó todo el universo. Si bien es cierto, Dios le había dicho a José que salga de Israel y vaya a Egipto, era para proteger al niño y proteger a la madre por un tiempo. Pero no era el lugar ni el ambiente donde Dios quería que Jesús y su familia, la familia de José, se desarrollen. Había un ambiente que era un ambiente espiritual que Dios había preparado y que ese ambiente espiritual estaba representado por la nación de Israel. Y por eso Dios en su momento le dice entonces a José: regresa a Israel, retorna a Israel, a este ambiente espiritual donde el Señor había preparado todo para cumplir su plan y propósito en la vida de José y en la vida de la familia de José y especialmente en el Señor Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Nosotros como padres debemos crear un ambiente espiritual para que nuestros hijos crezcan amando al Señor, honrando a Dios. Debemos llevar a nuestros hijos a ese ambiente espiritual donde pueden estar unidos con otras personas, con el cuerpo de Cristo, para que ellos también crezcan en un ambiente espiritual donde se ama, donde se honra a Dios. José tenía la responsabilidad de guiar a su familia hacia un ambiente de adoración a Dios. Egipto era un ambiente pagano, pero Israel representaba ese ambiente de adoración, de reverencia, ese ambiente espiritual donde Jesús debía crecer. Amén. Dios, hermanos, tenía planeado cumplir su propósito en la vida de nuestro Salvador. Y ese propósito se encontraba en Israel. Por eso Dios a su tiempo habló a José. Dios tiene un propósito para tus hijos. Y Él quiere cumplir ese propósito para tus hijos. Pero todo lo bueno que Dios tiene para nuestros hijos, ¿sabe dónde está? Está unido a Cristo, no fuera de Él. Y nosotros debemos crear un ambiente donde nuestros hijos puedan venir a un ambiente de reverencia, de amor a Dios, de adoración a Dios, del temor de Dios, del conocimiento de Dios. Es nuestra responsabilidad como padres. Dios desea hacer lo mismo con nosotros. Amén. El Señor, hermano, nos ha dado la responsabilidad de velar por el ambiente por donde nuestra familia crezca. Amén. Debemos entonces hacer eso. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Amén. Y hermanos, ¿qué podemos concluir? José fue un hombre obediente, comprometido con Dios. Estaba más interesado en hacer la voluntad de Dios que lo que le convenía humanamente hablando. Era un hombre comprometido con Dios. Era un hombre fiel. Era un hombre obediente. Y eso es lo que Dios, hermanos, quiere de nosotros como padres hoy. Que podamos ser leales, comprometidos con Él y con nuestra familia. Amén. Que podamos ser comprometidos con el Señor al punto de obedecerle, confiando en Él y con humildad. Eso es lo que Dios está queriendo de nosotros hoy como padres. Si deseamos guiar a nuestra familia en decisiones trascendentales, si vamos a cuidar y proteger a nuestra familia, si vamos a guiarlos al cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas, nosotros tenemos que ser fieles, obedientes, comprometidos, humildes. Dios espera eso de nosotros. Amén. Hoy, hermanos, la gente huye del compromiso. Qué triste es ver personas que ya no se comprometen. Quieren lo fácil, lo que les conviene. Hoy vemos gente que ya no es leal, ya no es fiel. Qué triste, ¿verdad? Lo vemos en los políticos, cómo cambian de partido tan rápido, ¿verdad?
Lo vemos en la gente, ¿verdad? Hombres que son infieles a sus esposas, esposas que son infieles a sus esposos. Ya no hay lealtad. Qué triste, hermanos, es cuando eso llega también al aspecto espiritual, a la iglesia. Gente que cambia de iglesia. Y hermanos, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué la gente ya no es fiel como antes? ¿Por qué la gente ya no es leal como Dios quiere que seamos? ¿Por qué los hombres son infieles? ¿Por qué los hombres cambian de partido político? ¿Por qué cristianos cambian de iglesia? ¿Por qué ya no hay esa lealtad? ¿Sabe por qué? Porque ya no buscamos agradar a Dios. Porque lo que buscamos es agradarnos a nosotros mismos. Cuando mi esposa me da todo lo que yo quiero, entonces estoy con ella. Cuando ya no me da lo que yo quiero, ojo, entonces busco a alguien que me dé lo que quiero. Entonces ya no importa si le soy fiel a ella, importan mis deseos. Solamente soy fiel a mis deseos, ya no al compromiso que he hecho. Cuando este partido me da lo que yo quiero, soy parte de este partido. Cuando ya no me da lo que yo quiero, entonces me cambio de otro que me dé lo que yo quiera. Entonces soy fiel a lo que quiero, no a mis principios. Cuando la iglesia me da todo lo que deseo, soy fiel a la iglesia. Hoy, el día que la iglesia no me dé lo que deseo, ya no me hace sentir bien, ya no me hace sentir así. Entonces me voy donde me hagan sentir así, ¿no? Y entonces ya no estoy determinado por principios, sino por deseos. Los deseos son un mal consejero de la sabiduría. Y Dios no quiere que vivamos cambiantes, sino fieles y firmes. En este tiempo necesitamos gente fiel, gente comprometida, gente obediente. Obediente y fiel a Dios, obediente y fiel a su familia, obediente y fiel a la palabra de Dios, obediente y fiel. ¿Sabe cuánto cambiaría el mundo con esta gente? Nosotros somos llamados a ser esa gente. Que el Señor nos ayude. Y termino con esto. Déjeme decirle algo, querido papá. Usted no podrá con sus propias fuerzas ser así. Usted necesita de Dios. Yo necesito de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos dar testimonio de las innumerables veces que nos hemos equivocado? De las innumerables veces que hemos fallado. Cuando hemos tratado de hacerlo mejor, aún así hemos fallado. ¿Sabe por qué? Porque no nos alcanza con nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. José no hizo lo que hizo por su propia sabiduría y fuerza. Él tuvo la ayuda de Dios y él se dejó ayudar por Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy. Debemos buscar la ayuda de Dios. Debemos dejar que el Señor nos ayude, obedeciéndole con humildad, con confianza y con lealtad. Amén.